Bueno, yo voy a empezar hablando un poco de la fisiopatología y de la taxonomía de esta bacteria que nos va a ocasionar una patología bastante importante. Tenemos primero que es una bacteria Bacillus gram positivo, que es esporulada y es anaerobia. Va a producir esporas, que esto va a ser muy importante tiempo después de que veamos la fisiopatología como tal. Va a ser resistente a antibióticos y altas temperaturas. Que sea resistente a antibióticos es muy importante, ya que esto lo vamos a tener en cuenta tiempo después que entendamos por qué sucede esta patología y por qué actúa esta bacteria como tal. Tenemos que es un habitante normal del sistema digestivo del colon, es una bacteria que no es patógena, es normal que esté ahí. Sin embargo, cuando ocurra algo externo, vamos a ver que esta va a tener cierta importancia y va a tener afecciones a nivel del organismo. Y tenemos que produce toxinas, la A y la B, y tenemos otra que es una toxina binaria, que mayormente nos vamos a enfocar mejor en la A y en la B, que es la que nos interesa. Entonces, expliquemos ahora sí un poco de la fisiopatología de esta bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Al ella ser tan resistente a antibióticos, a muchos antibióticos, tenemos que tener en cuenta que cuando administramos antibióticos de alto espectro, de amplio espectro, estamos barriendo, estamos eliminando prácticamente todas las bacterias, sean buenas, sean malas, todas. Entonces, ¿esto qué pasa? Cuando aplicamos ese antibiótico de amplio espectro, barremos y eliminamos esas bacterias que son buenas, pero esta no la vamos a erradicar. ¿Por qué? Porque es resistente a esos antibióticos, entonces va a quedar ahí, mientras que las demás se van a erradicar y se van a eliminar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando se eliminan esas bacterias buenas, pero queda esta ahí solita, por así decirlo, esta va a empezar a proliferarse mucho, y va a empezar a producir muchas toxinas, que en este caso es la A y la B, que van a tener consecuencias a nivel de los colocitos. Pero ya vamos a explicar un poco detallado eso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no podemos aplicar estos medicamentos, estos antibióticos de amplio espectro tan discriminadamente, precisamente porque podemos tener esta afección de la Clostridium difficile. Entonces es de esta manera en la que ella actúa y en la cual se vuelve una bacteria patógena, siendo una bacteria normal del sistema digestivo. Entonces tenemos que al ella proliferarse mucho, pues ya va a empezar a ocupar ahí gran parte y muy importante para la parte del colon. Entonces tenemos que la toxina A y la toxina B van a entrar, van a afectar directamente el coloncito. Hasta aquí. Pero ¿cómo lo va a hacer? Estas toxinas van a inhibir las proteínas de RHO GTPasa, que estas son muy importantes para la función del citoesqueleto, la estructura, y también para vías de señalización intracelular. Son muy importantes para todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Esas toxinas, al inhibir estas proteínas, entran aquí al colonocito, ¡pum!, genera una muerte celular. Por otro lado, tenemos que aparte de esta muerte celular que tenemos acá, que ya la explicamos anteriormente, tenemos también quimiotaxis de neutrófilos. Y sabemos muy bien que la quimiotaxis de neutrófilos nos va a llevar a la inflamación, al igual que la muerte de estos colonecitos que ya explicamos nos va a llevar también a la inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una inflamación, tenemos pérdida de la función de la barrera de estos colonocitos, como podemos ver acá, su estructura más o menos detalladamente. Esta va a ser la función de la barrera, pero al haber ya esa inflamación, esto se va a perder. Además de esto, de la inflamación y todo esto que ya vimos, pérdida de la función de la barrera, también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que son los cambios en la estructura del citoesqueleto. ¿Qué pasa con esto? Esto es por medio de estas toxinas, la A y la B, que van a afectar este citoesqueleto y va a ocasionar que estas uniones estrechas sean muy afectadas. Como podemos ver aquí, entre colonocitos hay estas uniones estrechas que son las que se van a ver afectadas. Ahora entonces, la consecuencia de todo lo que hemos explicado anteriormente va a ser que todo esto nos va a causar una pérdida de la continuidad del epitelio a nivel del colon, donde va a estar involucrado la pérdida de colonocitos, uniones estrechas, inflamación mediada por los neutrófilos nombrados anteriormente. Esto nos va a conllevar a la pérdida de proteínas y líquido.
especialmente estas proteínas que se unen al moco, a bacterias y a células inflamatorias. Esto va a ser muy importante, ya que estas son las responsables o las que nos van a causar ese exudado, que va a ser el característico y el más importante de todos, que nos va a formar las pseudomembranas características de esta infección, que es la colitis pseudomembranosa. ¿Y por qué están compuestas estas pseudomembranas? Por proteínas plasmáticas que a su vez están compuestas por moco, células inflamatorias y bacterias. Bueno, y finalmente, esta infección nos va a llevar a esta colitis pseudomembranosa, que es característica de esta bacteria, la cual ya hemos explicado su fisiopatología. También debemos tener en cuenta que no siempre se van a formar estas pseudomembranas. Y a medida que la patología, la enfermedad se va haciendo crónica, si no la tratamos a tiempo, esta va a desarrollar un megacolon tóxico. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, porque también puede llegar a causar perforaciones a nivel de la pared del colon. Los principales signos y síntomas de Clostridium difficile en potros y caballos adultos: tenemos diarrea aguda o crónica, a veces con sangre, fiebre, cólicos y distensión abdominal. También podemos tener deshidratación rápida. En casos más severos vamos a tener colitis pseudomembranosa y shock séptico. En lechones vamos a tener diarrea pastosa o acuosa, amarillenta, abdomen distendido, pérdida de peso, mortalidad variable según la edad y el manejo. En perros, especialmente en cachorros, tras antibióticos se puede presentar la enfermedad: diarrea con moco o sangre, letargo y anorexia, dolor abdominal, y en casos graves vamos a tener colitis hemorrágica. En terneros vamos a tener diarrea profusa, deshidratación, debilidad general, y en la necropsia vamos a poder observar inflamación del colon y contenido intestinal líquido. Como factores predisponentes tenemos el uso de antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo las penicilinas, tetraciclinas o macrólidos. También podemos tener como factor predisponente el estrés, los cambios de dieta o manejo, infecciones intestinales previas o también ambientes contaminados con esporas. Para el diagnóstico lo podemos hacer por medio de detección de toxinas A y B, por ELISA o PCR, también cultivo anaerobio de heces o contenido intestinal y lesiones compatibles en necrosis. La Clostridium difficile es un bacilo gram positivo con esporas que va a crecer en un agar selectivo para esta misma, produciendo colonias características. Produce toxinas A y B que causan colitis pseudomembranosa y diarrea asociada a antibióticos. En los hallazgos macroscópicos vamos a tener colitis pseudomembranosa, vamos a ver placas blancas de fibrina y células inflamatorias en las mucosas intestinales. Y en los hallazgos microscópicos vamos a tener bacilos gram positivos con esporas y toxinas A y B detectables en heces mediante pruebas de laboratorio. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre la Clostridium perfringens. Y primero vamos a decir como que ¿qué es esta bacteria? Tenemos que es una bacteria gram positiva, anaerobia, y que va a formar esporas. Esta está presente de manera natural en el suelo, en agua o en alimentos contaminados, pero donde mayormente la vamos a encontrar es en el intestino de animales sanos. Generalmente no causa enfermedad hasta que encuentra las condiciones que favorecen su multiplicación y su producción de toxinas. Entonces, ¿por qué esta bacteria se vuelve peligrosa? Lo que realmente produce daño no es la bacteria, sino las toxinas que ésta libera, y dependiendo de las toxinas que vaya a producir. Entonces tenemos que estas se pueden clasificar en A, B, C y D. Cada tipo de estas toxinas afecta a una especie diferente y va a provocar una enfermedad diferente en ellas. Y ahora tenemos diversos factores que permiten que causen esta enfermedad. Entonces, para que la Clostridium perfringens se vuelva patógena, necesita de ciertas condiciones, como la ingestión de esporas o el sobrecrecimiento de esta misma en el intestino animal. Cambio brusco de alimentación, especialmente en dietas ricas en carbohidratos o leche, y en animales neonatos que todavía no tienen esas enzimas intestinales bien desarrolladas, o estrés con tratamientos de antibióticos que van a alterar la flora bacteriana normal, tal cual como lo vimos anteriormente en el Clostridium difficile.
Ahora vamos a hablar un poco de estas principales toxinas y cómo actúan. Tenemos principalmente la toxina alfa, la A, que es una enzima que destruye los fosfolípidos de las membranas celulares y va a causar necrosis, hemorragia y destrucción de los tejidos. Ahora tenemos la toxina B, que es la beta. También va a producir necrosis severa del intestino con hemorragias. Sobre todo va a afectar a neonatos porque su intestino no tiene la suficiente tripsina para destruir esta toxina. Tenemos la toxina C. Se produce como una prototoxina y es activada por enzimas intestinales que van a aumentar la permeabilidad vascular, permitiendo que toxinas pasen a la sangre y al sistema nervioso central. Y por último tenemos la toxina D, que va a dañar el citoesqueleto de las células. Ahora, después de esta breve introducción, vamos a ver cómo funciona su fisiopatología. Primero, el animal ingiere esporas o la bacteria se prolifera en el intestino demasiado. Se alteran las condiciones normales del intestino, ya sea por dieta, por estrés o por antibióticos. Entonces la bacteria se multiplica rápidamente y empieza a liberar las toxinas, las cuales ya nombramos, las cuales van a destruir el epitelio intestinal, generando necrosis, hemorragia y aumento de la permeabilidad vascular. Estas toxinas pasan a la sangre y provocan la toxemia, afectando órganos como hígado, riñones y cerebro. El animal va a presentar diarrea, dolor abdominal, depresión, convulsiones o incluso la muerte súbita. Ahora, ya que estamos tan relacionados con la necropsia, ¿qué vamos a encontrar si realizamos una? Vamos a encontrar un intestino muy enrojecido o hemorrágico con mucosa totalmente destruida, contenido intestinal oscuro con sangre o material necrótico, y a veces en la tipo D vamos a observar edema en el cerebro, que es conocido como cerebro pulposo en la especie de los ovinos, o sea, en las ovejas. En el caso de Clostridium perfringens, las especies afectadas y enfermedades asociadas son en ovinos, es decir, las ovejas. Tenemos heterotoxemias de tipo D, que es la enfermedad de los corderos sobrealimentados, que ocurre tras el consumo excesivo de concentrado. La toxina épsilon causa daño vascular y edema cerebral. Los signos son muerte súbita, incoordinación, convulsiones, ceguera, posición de cúbito y opisótonos. A veces se observa diarrea espumosa o nerviosismo previo a la muerte. En caprinos es similar a los ovinos, pero con un curso más prolongado: diarrea profusa, decaimiento, temblores y muerte rápida. En el caso de los bovinos tenemos heterotoxemias de tipo D o A. Los signos son apatía, anorexia, timpanismo, diarrea y muerte repentina. En la necropsia vamos a observar hemorragias intestinales y contenido con burbujas de gas. Y en porcinos vamos a tener una enteritis necrótica de tipo C, especialmente en lechones recién nacidos. Los signos son diarrea hemorrágica, abdomen distendido, deshidratación y alta mortalidad. En necropsia vamos a observar necrosis del intestino delgado y gas en la mucosa. Por último, en aves vamos a tener una enteritis necrótica de tipo A o C. Afecta pollos de engorde y pavos. Los signos son depresión, plumas erizadas, anorexia, heces oscuras y mortandad. Por último, en perros vamos a observar diarrea hemorrágica aguda, especialmente tras episodios de estrés o tratamiento con antibióticos, dolor abdominal, vómito, heces con sangre y deshidratación. Para diagnosticar esta enfermedad recae básicamente en la detección por toxinas por ELISA o PCR, cultivo anaerobio de heces o intestino o lesiones típicas en necrosia intestinal, como por ejemplo gas o hemorragias. La Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo grande y rectangular con esporas ovales subterminales. Este crece en la sangre produciendo colonias con un doble halo de hemólisis que va a producir también toxinas dañinas, incluyendo la alfa, que causa la gangrena gaseosa y la enteritis necrotizante. En los hallazgos macroscópicos vamos a encontrar la gangrena gaseosa, que vamos a observar en un tejido necrótico con gas en los tejidos. La enteritis necrotizante, que va a dañar la mucosa intestinal con una necrosis y hemorragia. Y en los hallazgos microscópicos vamos a encontrar los bacilos gram positivos grandes y rectangulares, las esporas ovales subterminales